Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Cuando los pies resbalan. En el Salmo 73, versículo 2 o 3 dice: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Cuando era usted, amado hermano, recién convertido, en algún momento se sintió inquieto que al convertirse al Evangelio del Señor Jesucristo, convertirse en un hijo de Dios, su vida sería mucho más fácil, siendo usted el objeto del amor y del cuidado del Padre Celestial. Pero en lugar de ello se encontró usted que las cosas, al comienzo o después de varios meses, las cosas iban peor. Bueno, al final acabó usted sintiéndose frustrado y deprimido en algún momento, especialmente al darse cuenta de que los impíos, aún los miembros de su familia a su alrededor, con frecuencia disfrutan la vida al máximo. Se nota en ellos una alegría, aunque es una alegría falsa. Pero hay muchos cristianos que se debaten con ese problema. Y es precisamente este problema el que tenemos ante nosotros en el Salmo 73. Como vemos, el problema se menciona en los primeros versículos. Lo que estaba inquietando al salmista era la aparente contradicción entre lo que habían enseñado en las Escrituras, que Dios era bueno y justo para con todos los que eran puros de corazón, y su experiencia en la vida. Sentía envidia, dijo, de los arrogantes, y se sentía inquieto por la prosperidad de los malvados. Sí, mis amados hermanos, la prosperidad le pareció a él una contradicción directa de lo que le habían enseñado acerca de Dios. Se le había dicho que si era recto y puro de corazón, es decir, que si aprendía a apropiarse de la justicia de Dios y que ofrecía un limpio corazón, que por su gracia, entonces Dios sería bueno con él y se ocuparía de él y lo protegería. Pero mis amados hermanos, en lugar de ello, este hombre se encontró con que su situación era difícil y muy desalentadora. ¿Por qué razón? Por los malvados a su alrededor. Porque los malvados a su alrededor, los impíos, daban la impresión de prosperar y de que todo les iba bien, de que no se enfermaban, de que no tenían problemas, que no perdían su trabajo, que no tenían deudas. Y esto al salmista posiblemente le molestó mucho. No lo podía reconciliar. Le inquietaba tremendamente, terriblemente, que produjo en él un enorme resentimiento y envidia en su corazón. Pero al final se sintió amenazado por la pérdida total de su fe. Sus pies casi habían resbalado. Había estado a punto de tropezar y había llegado a un momento en que él casi había renunciado a su fe. Mis amados hermanos, he aquí uno de los más grandes valores de los salmos para nosotros. Y es por eso, por la misma razón de que muchos creyentes, antes que leer otros libros de la Biblia o conocer el estudio acerca de la iglesia y su crecimiento, su desarrollo, o cómo fueron los primeros siglos del cristianismo, cómo lo vivieron,
o escuchar o leer las epístolas. Bueno, muy pocos le dedican tiempo a estudiar o conocer estos pasajes de la Biblia. Pero muchos ¿cómo les digo? Se refugian en lo que traen los salmos. Los salmos traen mucho, aunque hay muchos testimonios de sufrimiento, de dolor, como el mismo salmista dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó de todos sus temores. Pero muchos se refugian en los salmos porque hay promesas, porque nos sentimos bien. Pero mis amados hermanos, también cantamos cánticos de poder, de victoria, de júbilo, y manifestamos una fe que se refleja en nuestra experiencia. Sin embargo, llegan momentos en que la situación se pone difícil y casi que imposible de llegar a una conclusión de que Dios estaba con uno. Porque a veces piensa como el salmista, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Los salmos son una representación, en una gran parte, mis amados hermanos, de lo que la mayoría de nosotros, en el trasegar de la vida cristiana, hemos pasado, hemos soportado. Hemos pasado por los valles de la tristeza, de la soledad, de la enfermedad, de la depresión. Y uno dice, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? No he escuchado a los hermanos que dicen, pero ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué tenía que pasarle a mi hijo si la palabra de Dios dice que estamos al abrigo del Altísimo? Y si estamos al abrigo del Altísimo, Él es nuestro refugio. No nos tiene que pasar absolutamente nada. Las crisis es como un caldero, un horno, donde nuestra fe es probada. Para ver de qué está hecha la fe, de madera, de hojarasca o de piedras preciosas y maravillosas sobre las cuales nosotros, por decirlo, edificamos nuestra vida en ese tesoro que hay en la palabra de Dios. Muchos quisiéramos, muchos desearíamos que no pasáramos por ese momento tan crítico por el cual el salmista en el Salmo 73, el versículo 2 o 3, llega a una conclusión y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Cuántos hermanos han estado a punto de deslizarse de los caminos a la iglesia a los caminos del pecado? Y dice, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los que prosperan, de los arrogantes. Pero la Biblia dice que lo que ojo vio, no vio, y oído no ha escuchado, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mis amados hermanos, hemos pasado por esos momentos, pero extendamos nuestras manos al Señor. Confesemos y reclamemos de Dios su ayuda, su misericordia, que nos ayude a entender o a reflexionar que mientras que estemos de la mano del Señor, no nos deslizaremos y no nos resbalaremos, sino que seguiremos tomados de su preciosa mano. Sea el Señor bendiciendo su vida. Amén.